Hola, bueno, hoy vamos a ver un tema realmente importante. Eh, no es un tema complicado en términos de cómo se aplica, pero sí es un tema que requiere pensar algunas cosas que quizás no estamos acostumbrados a pensarlos de esta manera. De todas maneras, vamos a hacer un proceso lo más gradual posible y vamos a presentar los objetivos de esta presentación. Bueno, el primero es introducir los principios teórico-prácticos de la selección de modelos, comprender la relación entre la hipótesis y un modelo en particular, introducir el concepto del pensamiento multihipotético, introducir el concepto de distancia relativa entre modelo y realidad, el criterio de información de Akaike y el criterio de información de Akaike modificado, la selección de modelos y el concepto de mejor modelo. Bien. Bueno, volvamos sobre la pregunta que nos habíamos planteado en el encuentro pasado sobre cuál es el efecto de la estación y de la especie sobre la probabilidad de presentar un fenotipo en particular, en este caso dijimos pico corto, en dos especies de aves. Bueno, establecimos que la variable aleatoria, número de individuos con pico corto, se distribuía binomialmente con parámetros n y p, y que la estación, en este caso vamos a usar dos niveles, cálida y fría, la estación con dos niveles y la especie con dos niveles afectaban al parámetro p. Nos habíamos preguntado cuál era la hipótesis y habíamos establecido que existe efecto de la estación y de la especie sobre la probabilidad de presentar el fenotipo pico corto. Bien, bueno, esa hipótesis, en este caso con la estación con dos niveles, cálida y fría, la podríamos representar de esta manera. En un modelo 1, bien, tenemos este modelo con cuatro términos. Tenemos el término independiente, ¿sí? El beta sub 0, después el efecto de cambiar a fría, a estación fría, después el efecto de cambiar a especie 2 y finalmente este último término que indica que existe interacción. Ese es el modelo, digamos, más complejo que nosotros podíamos plantear. Ustedes dicen, bueno, pero decimos existe efecto de la estación en la especie y presentamos un efecto de interacción. Bueno, podríamos presentar también el efecto de efectos aditivos. Pero fíjense que yo lo presento de esta manera, ¿no? O sea, digamos, es igual que el modelo de efecto con interacción, pero este B sub 3, al transformarse en cero, bien, haría todo este último término cero y me permitiría expresar el modelo de efectos aditivos. Pero también nosotros podríamos pensar que existe un modelo donde solamente hay efecto de la temporada, de la estación, ¿bien? Y para eso nosotros ya conservamos el 0 de beta sub 3 y el 0 de beta sub 2. O sea, beta sub 2 ya es 0, quiere decir que no hay efecto de la especie y solamente hay efecto de la estación. Bien, pero también podríamos pensar que no existe efecto de la estación y existe efecto de la especie. Bien, pero también podríamos pensar que existe un quinto modelo donde no existe ningún efecto ni de la estación ni de la especie. Nosotros podríamos plantear esto y decir, bueno, esto lo sabríamos cuando tengamos los resultados, pero también es una forma de plantear posibilidades en las hipótesis. Bien. Cuando nosotros tenemos este juego de modelos, hablamos que existe un modelo general, que es el modelo que abarca la mayor cantidad de efectos posibles. Entonces estamos hablando de que existe efecto de la estación, existe efecto de la especie y que existe un efecto de interacción entre ellos dos. Y el modelo más restringido es aquel que no presenta ningún tipo de efecto. O es el modelo que presenta
la menor cantidad de efectos posibles. O sea, es restringido en términos de que restringe en su estructura la menor cantidad de efectos, o sea, digamos, no es tan general. Por ejemplo, los efectos del modelo 1 abarcan efecto de la estación, efecto de la especie y también efecto de la interacción, mientras que el modelo 2 abarca efecto de la especie y de la estación, pero no un efecto de la interacción, con lo cual a medida que yo voy restringiendo esos términos, restrinjo la posibilidad del modelo de explicar más cosas. Por eso hablamos de un modelo general y un modelo más restringido. Bien, no tiene por qué el modelo restringido ser solamente una ordenada al origen. Un modelo restringido podría ser el 4 con respecto al 2 y con respecto al 1. Bien, bueno, pero acá hay una particularidad. Por ejemplo, el modelo 1 se transformó en el modelo 2 cuando yo a b sub 3 lo transformé en 0. Bien, al transformarlo a 0, este término desaparece y me queda solamente este modelo. Y así fui transformando diferentes modelos a otros, haciendo 0 los parámetros. Cuando nosotros tenemos un conjunto de modelos que pueden transformarse de uno a otro, digamos, cambiando el valor de los parámetros del valor del parámetro a 0, como transformamos este modelo 1 al modelo 2, haciendo 0 el parámetro b sub 3, a esos modelos los llamamos modelos anidados. Bien, o sea, un modelo está metido adentro de otro y puede transformarse de ese modelo más general a un modelo más restringido, haciendo 0 alguno o varios parámetros. Pero entonces, ¿cuál es la hipótesis? ¿La hipótesis es el modelo general o la hipótesis es el modelo restringido? Bien, en este caso, las hipótesis que nosotros vamos a plantear como, digamos, la hipótesis válida o la que nosotros vamos a presentar en un trabajo, tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos del tema. Si ya habíamos trabajado con ese tema y podemos decir, digamos, con más evidencia que existe interacción, bueno, podemos especificarlo. Si no sabemos, podemos no especificarlo. O si en este caso estamos evaluando la presencia de un nuevo este, de un nuevo efecto, sabiendo que el efecto, por ejemplo, de la especie es siempre igual y estamos tratando de evaluar el efecto de la estación, podríamos plantear también, por ejemplo, el modelo 2 como un posible modelo. No porque sean efectos aditivos, sino porque aparte de la especie aparece un nuevo efecto que sería la estación. Entonces, todas las hipótesis que nosotros planteamos acá, todos los modelos, están representados y todos tienen alguna posibilidad de ser el que mejor explique o el mejor modelo, ¿no? Pero entonces, de todas esas hipótesis, ¿cuál es la mejor? Esas potenciales respuestas, transformadas que son las hipótesis, a la pregunta que nosotros hacemos, ¿existe alguna que es mejor que otra? O podemos decir, no, bueno, es mejor una hipótesis más general y no una hipótesis más restringida. Bueno, de todas esas hipótesis representadas por los modelos, ¿cuál es el mejor de todos? Bueno, vamos a establecer algo primero. La hipótesis estadística es una afirmación sobre parámetros poblacionales, el parámetro de una distribución de probabilidad. Con esto dicho, y viendo el set de modelos que nosotros presentamos acá, estamos diciendo cosas acerca de los parámetros poblacionales. Porque ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son los parámetros poblacionales en este caso? Bueno, los parámetros poblacionales son los verdaderos valores de beta sub 0, beta sub 1, 2 y 3 en un planteo donde nosotros pensamos, si elegimos el modelo 1 como una posible explicación, nosotros estuviésemos pensando que
existe efecto de los dos y que el efecto es aditivo. Entonces estamos diciendo cosas acerca de esos parámetros. Principalmente estamos diciendo que son distintos que cero. Esa es la afirmación que nosotros estamos planteando. Después, si nosotros decimos que todos los parámetros son distintos de cero, pero que el parámetro de interacción es igual a cero, también estamos haciendo una afirmación y estamos diciendo que ese parámetro es igual a cero y estamos haciendo aseveraciones sobre parámetros poblacionales. La combinación de todos esos parámetros va a dar como resultado un valor que puesto adentro de una función link inversa nos va a dar finalmente el valor del parámetro con el cual se distribuye la variable aleatoria. Entonces, digamos, son afirmaciones que implican afirmaciones de parámetros más generales. Entonces, un modelo lineal es una forma de hipótesis estadística. ¿Bien? O sea que cuando nosotros planteamos un modelo lineal que tiene este efecto o aquel efecto, estamos diciendo y estamos planteando una forma de hipótesis estadística. Entonces, si estamos planteando una forma de hipótesis estadística, no existe una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Existen múltiples hipótesis que nosotros estamos poniendo en juego a la hora de evaluar cuál o si existen efectos de factores de 1, 2, 3 de los que nosotros tengamos. Pero la pregunta sigue en pie y es cómo decidimos cuál de todos esos modelos barra hipótesis es el mejor. ¿Cuál es el mejor? ¿Es el modelo totalmente restringido donde no existe efecto de los factores? ¿O es el modelo más general donde existe efecto de los factores y aparte también existe efecto de la interacción? Bueno, hay que responderlo y tratar de ponerlo en términos, digamos, cuantitativos, y es lo que vamos a hacer ahora. Bien, información o distancia de Kullback-Leibler. Vamos a leer primero que dice: dado un modelo F considerado como verdadero y un modelo G como una aproximación de F, existe una distancia I de FG que mide su separación en términos de la información perdida en el proceso de explicar F a partir de G. Bien, esto lo plantearon Kullback-Leibler en 1951. Desde ya les digo que aunque el planteo es, digamos, ya tiene 70 años, es un planteo que sigue teniendo vigencia, que se sigue usando, y en el cual está basado más de una cosa, digamos, cotidiana que nosotros tengamos alrededor. Bueno, miremos en el gráfico de la izquierda, la figura de la izquierda, que hay un modelo F, una distribución en particular, y hay cuatro modelos que están tratando de explicar ese modelo F. Un modelo G1, G2, G3 y G4. Esos modelos tienen, si ustedes lo ven, en general una forma bastante parecida a F. Aunque si nos ponemos a ver, digamos, en forma más detallada, tenemos el modelo G, que es un modelo que es el más cercano a F, aunque tiene algún detalle acá en el inicio. El modelo G1 también es parecido, pero tiene una dispersión un poco mayor. Y el modelo G3 y G4 claramente, aunque tenga la forma general de F, no son tan parecidos como G1 y G2. Esto es una comparación, digamos, claramente gráfica, pero en la posición en la cual está G2, G1, G3 y G4, digamos, lo que vemos es que hay algunos que son, digamos, están más cercanos a poder explicar mejor F que otros. Bien, si yo trato de explicar a F con G4, voy a perder mucha información. ¿Por qué? Porque voy a tratar de explicar, por ejemplo, un punto de F con algún punto de X, ¿sí? Lo voy a poner en el modelo G4 y G4 me va a dar un dato. Ahora, ese dato va a tener una distancia
entre lo que yo digo que es y el verdadero valor de f, ¿no? Digamos, es cuando, por ejemplo, tenemos un gráfico de dispersión de puntos y la recta pasa por el medio, y bueno, los valores esperados de la recta son los que están en la recta, pero hay otros valores que están por afuera de la recta. Bien, entonces esa distancia que hay entre el modelo y lo que yo trato de explicar es información perdida. Bien, ahora, esa información yo lo que quiero es que sea menor. Cuanto menor sea la información, entonces mejor es el modelo G que yo estoy usando para explicar F. Bien, esta información, IF de G, se plantea como una integral que va entre F, que va, digamos, que está calculada como f de x por el logaritmo de f de x sobre g de x dado un conjunto de parámetros. O sea, este conjunto de parámetros es el conjunto de parámetros que conforma el modelo G. Bien, entonces nosotros podemos pensar que un modelo G es una función de distribución que tiene un conjunto de parámetros en particular, sea cual fuere la combinación que nosotros podemos plantear. Bien, bueno, entonces de esta manera Kullback-Leibler plantearon que se puede calcular esa información perdida. ¿Ok? Fíjense que dada la estructura de f de x por el logaritmo de f de x sobre g de x dado los parámetros, nosotros podemos pensar lo siguiente. Podemos pensar que si g de x dado θ se aproxima a f de x, o sea, digamos, si este se aproxima a este, entonces, ¿qué pasa? Esta relación se va transformando cada vez más parecida a 1 y el logaritmo de 1 se va transformando cada vez más a 0. 0 por f de x, 0. Entonces, la, la información perdida es 0. Y es lógico pensarlo y es lógica la estructura que tiene esa integral. Bien, entonces, punto a punto, la integral calcula cuánta información se pierde cada vez que yo trato de decir cuánto vale f de x usando g de x dado θ. Entonces, este planteo es tal cual así. No se pierde información en el proceso de explicar f a partir del modelo G si G es igual a f. ¿Bien? Bueno, pero ¿cómo nos ayuda esto a explicar f como una función que represente una realidad compleja, fija y desconocida? Acá la identidad de f cambia, ¿bien? Cambia de ser un modelo que planteo como real, pero conocido. El modelo f que nosotros planteamos en la diapositiva anterior era un modelo conocido. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros a este f lo planteamos como esta realidad que nosotros queremos explicar? O sea, digamos, esta realidad que tiene que ver con el efecto de la estación y de la especie sobre la probabilidad de tener cierto pico, es una realidad que nosotros no conocemos, no sabemos exactamente cómo es, cómo trabaja, si es solamente la especie, solamente la estación, o hay otras variables que están ahí que nosotros no conocemos. Pero lo que nosotros sí tenemos en claro es que queremos explicar una realidad desconocida, compleja y fija. Y la queremos explicar usando un modelo G. Bien, esa variación de modelo G son las variaciones que nosotros planteamos con respecto a las hipótesis, ¿no? Del modelo general hasta el restringido. Pero tenemos que entender, y nos tiene que quedar claro, que la función f, que está representando la realidad, es compleja, extremadamente compleja. Nosotros nunca vamos a poder saber cuál es la complejidad de esa función f que representa la realidad, que es fija, o sea que si existe efecto de la estación, ese efecto de la estación va a existir siempre, y si existe efecto de la especie, el efecto va a existir siempre.
a menos que cambien algunas condiciones. Pero esas condiciones, si cambian, entonces entran dentro del modelo que es complejo. Bien, mientras se mantengan todas las otras condiciones, eh, digamos, los efectos de la estación y de la especie siempre son los mismos, son fijos. ¿Mm? Y desconocida claramente porque nosotros no sabemos cómo es. Pero vamos a, a recordar que es fija la realidad. ¿Eh? Bueno, vamos a ver cómo podemos usar la distancia IFG para entender la efectividad de un modelo y por lo tanto poder compararlos. Primero, IFG es la integral de f de g logaritmo de f de g sobre g de x dado θ. Si nosotros aplicamos la propiedad de los logaritmos, entonces nos queda que el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos y por lo tanto tenemos que el logaritmo de la división nos queda logaritmo de f de x menos logaritmo de g de x dado θ. Todo esa resta multiplicado por f. Entonces, como la integral es distributiva a la resta, nos quedan dos integrales. Bien, la integral de f de x por el logaritmo de f de x menos la integral de f de x por el logaritmo de g de x dado θ. Bien, f de x es como funciona esta realidad. ¿Sí? Es un poco la distribución de la variable aleatoria que nosotros no conocemos, pero que nosotros pensamos que es como el modelo G. Bien, entonces recordemos un poquito, allá arriba a la derecha, la definición de esperanza estadística. La definición de esperanza estadística dice que la esperanza a través de una función de distribución f de una función h de x es igual justamente a la integral de f de x por esa función de x, ¿bien? O sea, digamos, la definición más, digamos, la primera es f de x por x, pero si existe una función h de x, entonces la esperanza queda de esa manera. Entonces ya no es la esperanza de x, sino es la esperanza de h de x. Y eso nos sirve mucho, ¿por qué? Porque estas dos integrales tienen justamente la forma de una esperanza. Bien, entonces la esperanza de el logaritmo de f de x está dado por la primera integral y la esperanza del logaritmo de g de x dado θ está dado por la segunda integral. Bien, ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo siguiente. La realidad f es una realidad fija, es una constante. Y la esperanza de una constante es esa constante, que nosotros vamos a llamar C. Con lo cual la información de Kullback-Leibler en términos de la integral, ¿sí?, queda planteado ahora como una constante C menos la esperanza a través de f del logaritmo del modelo de x dado θ. Bien, esto simplifica y nos hace ver que la distancia perdida, que la información perdida, ¿sí?, a través de querer explicar G, a través de querer explicar F usando G, queda dado solamente por la esperanza, del logaritmo del modelo a través de F. Y que esa C es una constante que nunca cambia. Y nunca va a cambiar, ¿cuándo? Nunca va a cambiar siempre que la realidad que nosotros consideremos que estamos explicando es fija. Bien, para que tengan una idea, la realidad pueden pensarla como el verdadero valor del parámetro poblacional, de un parámetro poblacional. El verdadero valor de un parámetro poblacional no cambia nunca, ¿sí? Si la altura, por ejemplo, se distribuye normalmente con
media mu y sigma cuadrado, la media mu no va a cambiar nunca, siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la estimación de mu, pero mu va a ser siempre igual. Entonces, esa realidad que nosotros podríamos pensar, una realidad simple, como cuál es la media de la altura en una población en particular, esa media, ese mu, siempre es fijo. ¿Bien? Eso es un poco pensar la realidad, ¿verdad? Cuando nosotros la realidad la transformamos en una función más compleja, bueno, pero esa función va a ser siempre la misma función, con siempre los mismos parámetros poblacionales, y nosotros lo que vamos a estar intentando constantemente es tratar de estimar esos parámetros, ¿verdad? Bueno, entonces la distancia o la información que se pierde para un modelo G queda dado como C menos la esperanza del logaritmo de G de X dado θ. Bien, bueno, con esto seguimos y vamos a pensar cómo esa expresión nos puede ayudar para pensar cómo comparar dos modelos cuando quieren explicar una realidad desconocida, compleja y fija, que es f. Bueno, vamos concretamente a pensar que existe una distancia, una información perdida, cuando queremos explicar f con g1, y tal cual es lo que planteamos en la diapositiva anterior, será c menos la esperanza a través de f del logaritmo de g1 de x dado θ. Bien, pero podríamos pensar también que la información y menos c, porque digamos lo pasamos de término, es igual a la esperanza, a la menos esperanza del logaritmo de g1 de x dado θ. Bien, esto lo podemos hacer con un modelo 2 también. Entonces, para los dos modelos, nosotros tenemos que la resta de i menos c para el modelo 1 y de i menos c para el modelo 2 es igual a las esperanzas del logaritmo de los modelos de x dado los mismos parámetros u otros parámetros, pero son modelos que representan o quieren explicar f. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos entender que esa resta es una medida relativa y direccionada de la distancia entre f y el modelo G1 o G2. A ver, ¿qué quiere decir medida relativa y direccionada? Medida relativa quiere decir que no es la medida absoluta. Nosotros no planteamos que sea i, ¿bien? Porque es i menos c en los dos casos. Es una medida relativa. Y direccionada, ¿por qué? Porque es la medida que implica querer explicar f usando G1. Bien, direccionada quiere decir que es desde G1 a f. O sea, ¿cuánto pierdo en tratar de explicar a f con G1? Que no es lo mismo querer explicar G1 con f. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, querer explicar, por ejemplo, una parábola usando una recta, no es lo mismo que querer explicar una recta usando una parábola. Bien, la información se va a perder. Aparte, sería lo mismo, digamos, intercambiar la realidad con el modelo, ¿no? O sea, digamos, la realidad es única, es fija, es desconocida, y nosotros, bueno, tampoco podríamos intercambiar esos conceptos. Bueno, entonces esa medida de I de FG1 menos C, en los dos casos es igual a una esperanza. Vamos a ver en qué nos ayuda esto. Nos ayuda en pensar que si la I de FG1 es menor que la I de FG2, claramente el modelo 1 es mejor explicando F que el modelo 2. Bueno, pero también podemos pensarlo de esta manera. O sea, si
el modelo 1 es mejor que el modelo 2, se va a mantener la relación. Si a I de FG1 le resto C, va a seguir siendo menor, ¿sí?, que cuando a I de FG2 le reste C. O sea, digamos, la desigualdad se mantiene. I de G1 es menor que la I de G2 y se va a mantener menor en esa resta. ¿Por qué me interesa plantearlo de esa manera? Porque si lo puedo plantear de esa manera, entonces este valor que está planteado acá y este valor que está planteado acá también se pueden expresar como las esperanzas del logaritmo del modelo de x dado los parámetros en esos términos. O sea, si la distancia de G1 a la realidad es menor que la de G2, entonces se va a mantener que este valor de la distancia menos C va a ser menor que este valor de la distancia menos C, porque es igual. Y acá es donde se vuelve importante pensar a la realidad como constante, o sea, como fija. Si nosotros no pensáramos a la realidad como fija, quizás para G1 estaría en un lugar y entonces su distancia sería más corta, y para G2 estaría en otro lugar y quizás sea más larga porque está en otro lugar, ¿bien? Porque es diferente. Pero ahora, sabiendo que la distancia, digamos que la realidad es fija, que no cambia, podemos pensar que la información que se pierde usando G1 es menor que G2, entonces también podemos pensar que la resta que tenemos acá se mantiene porque C es fija, y a su vez podemos pensar que si esto se mantiene así, nosotros podríamos decir que si la esperanza del logaritmo de G1 x dado θ es menor a la esperanza del logaritmo de G2 de x dado θ, también va a ser menor. O sea, digamos, si es mejor el modelo G1, bien, que el modelo G2, entonces eso se va a transformar en que el valor de la esperanza del logaritmo de G1 va a ser menor al valor de la esperanza del logaritmo del modelo G2. Bien, ¿por qué es bueno esto? Porque I es algo que nosotros no podemos calcular. ¿Por qué? Porque no conocemos a la realidad, F. I de FG1 menos C tampoco lo podemos calcular. ¿Por qué? Y porque no conocemos I, tampoco conocemos C, porque la realidad, si bien es fija, es compleja y desconocida. Pero cuando nosotros transformamos este término en estas esperanzas, digamos, estas cuentas en estas esperanzas, parece que empiezan a haber cosas que son más reales y cosas que nosotros conocemos. O sea, nosotros conocemos el modelo G1, conocemos los datos o conocemos la variable aleatoria y conocemos los parámetros, conocemos la estructura de los dos modelos. Bien, entonces lo que pasa es que finalmente poder estimar el valor de esas esperanzas permitiría una comparación numérica entre el modelo G1 y G2, que es lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros queremos hacer es, no queremos, si bien queremos conocer y saber un poco más de la realidad, lo que estamos, digamos, abocados es a tratar de entender cómo podemos comparar y a través de qué podemos comparar dos modelos que están compitiendo entre sí para explicar una realidad desconocida, compleja y fija. Bien, bueno, el trabajo de Akaike y la selección de modelos. Ya un poco en la recta final, Akaike fue un matemático estadístico japonés que trabajó con este tema, con la teoría de información, y planteó lo siguiente. Nosotros acá tenemos lo que planteamos en la diapositiva anterior, o sea, la esperanza a través de f de la realidad compleja y desconocida, la esperanza a través de f del logaritmo de g de x dado los parámetros, de un modelo g dado los parámetros. Entonces acá hay que planteó una cuestión bastante interesante. Dijo, claro, existe una muestra aleatoria i
de una población de la variable aleatoria x que permite encontrar un conjunto de parámetros estimados que minimice el valor de y de f de g cuando se usa el modelo G para explicar una realidad f desconocida, compleja y fija. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, bueno, a ver, yo tengo el modelo, pero tengo el modelo de x dado θ. Θ no tiene ningún valor. Y cualquier valor de θ no va a generar una distancia corta del modelo G a la realidad f. O sea, van a existir un conjunto de parámetros, de valores de parámetros, que hagan que esa distancia y sea la más corta posible. Pero para poder encontrar esos parámetros, yo necesito tomar una muestra de la variable aleatoria x. O sea que yo tomando una muestra y de la variable aleatoria x, puedo encontrar un conjunto de parámetros estimados que minimice el valor de la distancia entre el modelo G y la realidad desconocida. ¿Sí? Entonces, acá hay que hizo algo muy interesante. Planteó una doble esperanza. O sea, digamos, existe la esperanza de x para el logaritmo del modelo de x dado los datos. Pero a su vez, los parámetros son una función de una muestra aleatoria y. O sea que la esperanza de el logaritmo de g a través de x, ¿está bien?, tiene y está relacionada con la esperanza de todo ese valor para un conjunto de una muestra en particular. Entonces, el valor que tome todo este logaritmo, o sea, la esperanza del logaritmo, es función del valor que tomen estos parámetros estimados, que a su vez tiene que ver con una muestra que va a tomar de i, con el conjunto de datos que es la muestra i. Entonces, y hasta acá llegamos en términos de la matemática, pero cuando el tamaño de la muestra n es grande, y esto es algo que pasa siempre en la esperanza, cuando el tamaño de la muestra es grande, la esperanza tiende al verdadero valor del parámetro. En este caso, esta doble esperanza, cuando la muestra es grande, tiende a esta expresión, tiende al logaritmo de la verosimilitud de los parámetros estimados dado un modelo G y los datos tomados, menos una constante K. Pero vamos a analizar cómo se transforma esto en esto y si tiene algo que ver. Bueno, fíjense que el logaritmo queda intacto, pero ¿cómo esto se transforma en esto? Bueno, porque se pone en términos de la estimación de los parámetros. O sea, esta es la función de distribución de los datos dado los parámetros, que cuando se transforma la distribución de los parámetros dado los datos y el modelo es una función de verosimilitud. Digamos que no hicimos nada raro ni que no se supiera. El tema es que cuando Akaike transforma y trabaja estas dos esperanzas, ¿sí?, se transforma este G a una verosimilitud que ya no es de los datos dados los parámetros, sino es de los parámetros dados los datos y el modelo en particular, menos una constante K, que obviamente es equivalente a lo que nosotros habíamos planteado antes, ¿no? Fíjense que los signos están cambiados simplemente porque se aplicó digamos, un número negativo en ambos miembros, ¿no? Pero lo que probó Akaike es justamente que el logaritmo de la verosimilitud de los parámetros estimados dado un modelo y unos datos menos una constante es igual a esas dos cosas que nosotros no conocemos. O sea, pudo calcular de alguna manera el valor de esta, digamos, de esta magnitud a través de esta expresión. Bien, ahora, ¿qué pasa? Esta
expresión que tenemos acá se transforma en lo que hoy se conoce como el criterio de información de Akaike. El criterio de información de Akaike es esta expresión que tenemos acá. Fíjense que el A y C es una, digamos, es así como lo van a ver en la bibliografía, son las siglas para el nombre en inglés. Y simplemente lo que se hizo fue multiplicarlo por -2. En los libros lo explican, digamos, más que nada es una cuestión que le dicen, digamos, por cuestiones históricas, pero no cambia en sí su valor y su interpretación. Entonces se lo multiplica por -2 y el criterio de información de Akaike es -2 por el logaritmo de la verosimilitud evaluada en el valor de los parámetros estimados, dado un modelo G que intenta explicar una realidad F desconocida y los datos observados, más 2K. ¿Bien? Bueno, si nosotros tenemos que escribirlo, digamos, sería el doble valor negativo de la función de verosimilitud para los parámetros que la maximizan, dado los datos observados y un modelo G. Es el término de ajuste del modelo a los datos, que se lo conoce como deviance. Este término de ajuste, digamos, compone y aporta al criterio de información de Akaike una información importante, que es cuán bien el modelo se ajusta a los datos. Bien, o sea, si los datos, digamos, si el modelo ajusta bien a los datos, entonces este término va a ser cada vez más chico, ¿sí? Y del otro lado tenemos acá, que no nombramos ni dijimos que es K, pero K es el número de parámetros estimados según el modelo G, o sea, cuántos parámetros tiene el modelo G que nosotros usamos para obtener este valor de la verosimilitud. Es lo que se puede llamar un término de complejidad. ¿Por qué? Y porque un modelo que tenga mayor cantidad de parámetros, bueno, en sí ya es más complejo, simplemente porque tiene una cantidad mayor de términos, ¿no? Entonces, si bien son términos que se suman, pero eso ya es un modelo más complejo. Para que no quede en el aire, fíjense que K aparece en este lugar porque se involucra la muestra que sirve para estimar los parámetros del modelo G. Entonces, si yo involucro una muestra que va a aportar información para estimar los parámetros del modelo G, de alguna manera la cantidad de parámetros tiene que surgir en algún momento de la deducción. Entonces, simplemente para que no quede que aparece porque sí, sino que este valor K, el número de parámetros, aparece porque aparece la muestra y los parámetros a ser estimados. Bien, entonces este es el criterio de información de Akaike. Fíjense que, y no perdamos el norte, que el criterio de información de Akaike está representando la distancia relativa que existe entre el modelo G y una distancia F desconocida. Bien, o sea, lo que pudo hacer Akaike fue resolver todo esto, ¿ya? Fue resolver esta esperanza que estamos viendo acá arriba a la izquierda de la diapositiva, que es una derivación claramente de pensar en una distancia que hay entre un modelo que quiere explicar otro modelo F, ¿sí? Que es la información perdida planteada por Kullback-Leibler. Todo ese planteo deriva finalmente en un algoritmo que nosotros podemos calcular, nosotros podemos obtener un valor del criterio de información de Akaike. Y ese valor es una
es una cuantificación de la distancia relativa que existe entre el modelo que nosotros planteamos y la realidad f desconocida, fija y compleja que nosotros queremos explicar. Pero bien, ¿cómo usamos concretamente el modelo, el criterio de información de Akaike para seleccionar el mejor modelo? Bueno, dado un conjunto de hipótesis H1, H2, H sub H, representada por un conjunto de modelos G1, G2, GH, se considerará mejor modelo aquel que presente el menor valor de Akaike. Entonces, ya establecemos que el mejor modelo va a ser el que presente el menor valor de Akaike. Al modelo con menor A y C se lo denomina modelo con mayor soporte de los datos. El soporte de los datos es un concepto fundamental y es el soporte que los datos presentan al modelo en términos de cuánto sostienen la veracidad de ese modelo para explicar la realidad que nosotros desconocemos, pero a su vez es el soporte en términos de la información que los datos traen para que ese modelo pueda funcionar y poder ser usado para estimar parámetros. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo traigo pocos datos con poca información, entonces no van a poder soportar bien al modelo. En cambio, si yo tengo datos con buena información, ¿sí?, muchos datos o una cantidad apropiada de datos, entonces los datos van a soportar también mejor al modelo. O sea, no es un soporte con respecto al apoyo al modelo, sino con respecto también a la cantidad de información que esos datos traen para soportar, digamos, en términos de información, vuelvo a repetir, a ese modelo. Sin información no podemos hacer una buena estimación. Por eso se habla del soporte de los datos al modelo, porque la estimación de los parámetros está intrínsecamente relacionada a lo que es el cálculo de A y C. Bueno, volvamos a nuestro ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una tabla típica de selección de modelos donde tenemos una columna donde están los modelos, una columna donde está el número de parámetros de cada modelo y una columna del A y C. Vamos a concentrarnos primero en esta forma de escribir un modelo. Ahí especie más estación y después tenemos especie por estación. Claramente, cuando escribimos especie más estación, estamos hablando de que existe en el modelo lineal, obviamente no lo vemos, pero es una reducción. En ese modelo lineal existe efecto de la especie y efecto de la estación, y que los efectos son aditivos. Mientras que en el modelo especie por estación existe efecto de la estación, existe efecto de la especie, y los efectos son multiplicativos, existe interacción entre los factores. Así es como nosotros podemos reducir los modelos lineales que, dependiendo de los niveles de cada uno de los factores, se pueden tornar, la verdad, muy largos, ¿no? Y para resumir, en una tabla de selección de modelos basta, y de hecho se acepta en los journals internacionales este tipo de nomenclatura. Claramente tenemos un modelo que tiene solamente el efecto de la estación. El modelo nulo es el modelo donde los efectos de todos los factores son nulos y por lo tanto tenemos solamente un valor para todos los tratamientos, que sería el modelo 5 donde estaba solamente la ordenada del origen. Y finalmente un modelo de especie. Bueno, acá vemos que el mejor modelo, el modelo que tiene mayor soporte de los datos, es el modelo de especie más estación. O sea, es el modelo que presenta una estructura con efecto de especie, con efecto de estación, y que ese efecto es aditivo. Nunca hablamos de ajuste cuando estamos haciendo selección de modelos. ¿Por qué? Porque
dentro de la selección de modelos, nosotros no tenemos solamente en cuenta el ajuste. El ajuste es un término del criterio de información de Akaike, que es la de Bians, pero también tenemos en cuenta la complejidad del modelo. Entonces, Akaike no nos dice cuál es el modelo que mejor ajusta los datos. Akaike nos dice cuál es el mejor modelo. Entonces, nunca informen ni escriban que un modelo tiene un mejor ajuste porque tiene un menor Akaike. Claramente hay una mejoría del ajuste que hace que el Akaike sea más bajo, pero el Akaike no está compuesto solamente por ajuste. Entonces, siempre informamos como mejor modelo al que tenga el menor Akaike y siempre hablamos de el soporte de los datos al modelo. Nunca hablamos del ajuste de los datos al modelo del modelo de los datos. Bien. Entonces, especie más estación lo elegimos como el mejor modelo y el modelo que tiene mayor soporte de los datos. Pero vamos acá con una cosa importantísima. El valor del criterio de información de Akaike no tiene interpretación propia. ¿Por qué? Porque es una medida relativa. Vamos a ir para atrás. Fíjense acá. El criterio de información de Akaike, que es este, ¿está bien? Tiene una igualdad con este término de acá, que es esta constante que es desconocida menos la esperanza de la información que se perdió por explicar f a través de g. Pero es simplemente un valor que aproxima y que dice si es mejor el modelo G, bueno, entonces esta cuenta va a bajar, pero nosotros no sabemos, no tenemos una interpretación directa de la información perdida real, porque no conocemos C, entonces es relativa, por eso marco que es una medida relativa de efectividad de G tratando de explicar F. Entonces, volviendo, el valor del A y C no tiene interpretación propia. ¿Qué es lo que tiene interpretación y qué es lo que debemos usar para hacer una comparación correcta entre modelos? Tenemos que usar lo que conocemos como delta Akaike. El delta Akaike es algo muy simple. Es simplemente la resta entre el valor de Akaike de un modelo menos el Akaike del mejor modelo. Y acá está. Bien, claramente el mejor modelo tiene un delta Akaike de 0, porque es su Akaike menos el mismo. Pero después los otros tienen valores diferentes. Tenemos para el mejor modelo 0, para el segundo mejor modelo 9, 50, 51 y 150. Digamos, claramente a medida que el delta Akaike empieza a crecer, el modelo cada vez es menos cercano a poder explicar tan bien como lo haría el mejor modelo. Bien, y acá está la cuestión. O sea, a nosotros lo que nos interesa es el mejor modelo es el especie más estación, pero el de estación explica, digamos, no explica tan bien, no es el mejor modelo, no es el que mejor soporte de los datos tiene, pero tiene algo de soporte. Claramente, el modelo que tiene solamente especie es el que menor soporte de los datos tiene. ¿Por qué? Porque, digamos, su estructura no se condice con la información que traen los datos. Entonces, su ajuste y su complejidad hace que sea el peor modelo de todos. Pero eso lo vemos a través de comparar los valores de delta Akaike. Entonces, en la selección de modelos, nosotros vamos a usar para determinar cuál es el mejor modelo los valores de delta Akaike, que obviamente los tenemos que calcular obteniendo los valores de Akaike. Bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, nada es perfecto y Akaike decía si la muestra era grande, entonces
ese valor el valor de las dobles esperanzas se acercaba a una expresión que después se usaba para crear la expresión del criterio de información de Akaike. Pero ¿qué pasa cuando la muestra es pequeña? Y fíjense que yo hablo de muestra pequeña, pero digo algo de los parámetros. Digo, cuando el número de parámetros a estimar es muy grande con respecto al tamaño de la muestra, con respecto al tamaño muestral, se calcula un A y C modificado en donde se incluye la información del tamaño de la muestra n. A ver, otra vez volvemos al mismo concepto. Hablamos de cantidad de información que nosotros usamos para poder obtener un resultado que es el valor de los parámetros. Entonces, si nosotros usamos una muestra muy pequeña, indefectiblemente esa muestra va a tener poca información. Y en esa poca información, nosotros no vamos a poder estimar una gran cantidad de parámetros. No quiere decir que si es una muestra pequeña no podemos hacer estimaciones. No, estamos limitados en términos de la cantidad de estimaciones que podemos hacer. Porque esa muestra pequeña no tiene tanta información para soportar una gran cantidad de estimaciones de número de parámetros. Bien, entonces se creó un Akaike modificado, es el AIC sub C, que es igual al AIC normal, más esta expresión, que es 2K por K más 1 dividido n menos K menos 1. Y acá la naturaleza de la modificación es interesante verla. ¿Por qué? Porque la modificación, la corrección, es una corrección que tiene que ver con la relación que existe entre el número de parámetros y el valor n. Con lo cual, nos preguntamos, ¿de qué hablamos cuando decimos muestra pequeña? ¿Qué hablamos del tamaño de la muestra? Bueno, en realidad hablamos de la relación numérica entre el número de parámetros a estimar en un modelo y el tamaño muestral n. Damos una indicación, que esta es una indicación que está en el libro de Burhan y Anderson, sobre el valor que deberíamos tener en cuenta para usar A y C sub C, que es que cuando la relación del tamaño muestral sobre el número de parámetros es menor a 40, entonces deberíamos usar el Akaike modificado. Pero esto es una indicación general que tiene que ver con un estudio, pero que en ciertas situaciones podría no cumplirse. Entonces, ¿qué dicen estas personas? Dicen que independientemente de la relación de n y k, se recomienda usar siempre A y C sub C, ya que a medida que el tamaño muestral aumenta, el valor de A y C sub C tiende al valor de A y C. Claro, lo que están diciendo es, miren, acá tenemos el valor de los parámetros, pero dividido, ¿sí?, un término de n. A medida que este n se va haciendo cada vez más grande, entonces este término, va a ser cada vez más chico. Y si este término cada vez es más chico, entonces A y C va a tender a el valor de A y C tal cual lo planteó Akaike. Porque claramente cuando la muestra es grande, el valor de A y C es el valor, que representa mejor a la distancia relativa entre un modelo y la realidad. Una cuestión importante es que no importa la calidad en la hipótesis y por lo tanto en los modelos, siempre vamos a poder calcular un Akaike. Y esto, aunque parezca una ventaja de que siempre vamos a poder calcular un Akaike, es una de las cuestiones más peligrosas que tiene el Akaike. ¿Por qué? Porque el Akaike no mide
si la hipótesis que nosotros estamos planteando es una buena hipótesis o es una hipótesis de muy baja calidad teórica. O sea, yo puedo estar hablando de el efecto de la estación y de la especie sobre la probabilidad de tener un pico corto, pero no saber absolutamente nada del sistema y plantear cualquier cosa que no tenga nada que ver con el sistema. Entonces acá se enciende el principal, digamos, la principal luz de warning, que es las hipótesis tienen que estar planteadas desde un conocimiento teórico correcto y apropiado, porque podemos plantear cualquier cosa y el acá hay que nos va a decir, bueno, de todas las cualquier cosa que ustedes plantearon, esta es la mejor, aunque esté a años luz, pero esta es la mejor. Y ahí es donde entra la responsabilidad del investigador como persona que tiene que estar consciente de que sus hipótesis tienen que tener carga teórica, tienen que tener investigación, tienen que tener background, no se pueden plantear cualquier tipo de hipótesis, porque la que siempre lo vamos a poder calcular. Y una última distinción entre lo que llamamos mejor modelo y buen modelo. El mejor modelo es el que tiene la menor distancia relativa a la realidad desconocida, pero el buen modelo es el modelo que tiene un buen ajuste. Entonces, las dos cosas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Hasta acá vamos a, vimos cómo seleccionar el mejor modelo. Bien, después, si tenemos tiempo, vamos a entrar en lo que es el buen modelo.